Quiero compartir un mensaje que lo titulé ¿Quién es Jesús para ti? ¿El carpintero o el Salvador? Vamos a ponerlo más corto. ¿El carpintero o el Salvador? A ver, ¿cómo se llama el mensaje? ¿El carpintero o el Salvador? ¿Saben que vamos a clasificar en el tiempo donde Jesús hizo su ministerio, en la región, las regiones que visitó? Habían dos tipos de personas. Estaban las personas que no habían crecido con Jesús. Las personas que, como mi esposo, venían de lejos y iban a predicar a otro lugar, como mi esposo en este momento. Entonces estaban ese tipo de personas que tenían una expectativa por ver a Jesús obrar. Sin embargo, estaba la otra categoría, por decirlo así, el otro grupo de personas que eran las personas que habían nacido con él, que habían crecido, con él allí en Nazaret, en el pueblo donde Jesús nació, y se acostumbraron a ver a Jesús. Sabían que José y María eran los padres de él, sabía que su padre pues trabajaba en la carpintería y por ende él aprendería el tema de la carpintería. Seguramente se defendió por muchos años siendo carpintero, arreglando muebles, trabajando con las mesas. La gente de por allí le decía: mira, Jesús, tengo aquí esta mesita que como que me tambalea un poquito. ¿Será que tú le puedes meter allí ¿cómo se dice? Un taquito ahí, le pones unos clavos. Y se acostumbraron a ver a Jesús así. A Jesús el carpintero, el hijo de José y de María. Pero resulta que cuando el Señor Jesús comienza su ministerio, Él empieza a obrar y empiezan las sanidades y empiezan los milagros y empiezan a suceder cosas extraordinarias. Pero vamos a Mateo, capítulo 6, verso 5. Dice, voy a leer desde el 1. Dice: y salió Jesús de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret, su pueblo. El día siguiente de descanso, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos de los que lo oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿de dónde sacó toda esta sabiduría y el poder para realizar semejantes milagros? Y se burlaban. Eso es como cuando uno va y le dice a la familia algún sueño que uno quiera hacer. Por ejemplo, alguien que le haya pasado: no, mamá, yo quiero ser actriz, por ejemplo. Yo quiero ser actriz. No es mi caso, pero vamos a poner un ejemplo. Que en un momento determinado, una persona de la familia se levantó y le dijo a sus padres. Y sus padres como que, ¿qué? Y sus hermanos, sí se volvió loco. Y por favor, eso déjenselo a otras personas, pero tú siendo así, tú saliendo en televisión, tú alcanzando grandes cosas, o pongámosle no actriz o actor, pongámosle otra cosa, otro nombre, que para los que crecieron con nosotros, eso sea como un motivo de risa o de burla. Cierto que uno se siente así como que, cónchale, me están apagando las ganas, el sueño, yo como que no soy muy bueno para eso. Yo sí soy bobo y que pensando esas cosas. Yo sí soy bobo y que creyendo que yo voy a tener grandes cosas. Yo sí soy loco y que pensando que voy a alcanzar cosas grandes, o que puedo ser como alguien
famoso, no sé. Pero lo cierto era que en ese momento, cuando escuchaban a Jesús hablar de esa manera, los demás se asombraban y al mismo tiempo se burlaban. Es como que dicen, ajá, yo reconozco que tiene talento, pero ese no va a llegar para ningún lado. O sea, esta sí puede ser cantante, yo creo que sí, pero tampoco que hay, que J-Lo. Tampoco así como que no sé, qué cantante. Entonces sí es bueno, pero no, tampoco así va a llegar tan lejos. Y algo así pasaba con la gente del pueblo de Nazaret. Ellos se burlaban y ellos decían lo siguiente: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Fíjese lo que es esto. La gente que lo vio crecer se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre sus parientes y su propia familia. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado de su incredulidad. Vamos a poner, o sea, ya usted se imagina esta escena donde cuando tú tienes una experiencia hermosa, donde algo te sale bien en tu trabajo, cuando tú obtienes algún reconocimiento o logro, ¿a quiénes son los primeros que tú buscas? A tu familia, me imagino, a tus amigos, a esos cercanos. Y solo los que han vivido esta experiencia saben cuánto dolor causa cuando ellos no se sienten felices con nosotros. Cierto que eso duele, que eso como que te hace sentir apagadito, ya el logro o lo que hayas podido alcanzar no genera como esa satisfacción tan grande, porque tú sientes que no hay una aprobación por parte de aquellos que están cerca de ti. Y sabe que yo puedo ponerme en el lugar de Jesús viviendo este episodio que nos relata y nos describe la palabra, y yo puedo ver cómo tal vez se sintió triste al ir y hacer cosas maravillosas y grandes que ya venía haciendo por todo lugar, milagros, sanidades, milagros creativos, enfermedades que eran, bueno, súper graves, incurables, personas que estaban en un estado ya a punto de morir, personas que habían muerto incluso, y Él las había resucitado. Y yo me imagino que el deseo de Jesús era ir y hacer lo mismo en su tierra, con su gente, con la gente que lo había visto crecer, porque Él quería compartir de esa unción, de esas obras que estaba haciendo, principalmente con la gente que Él amaba, con las que Él había crecido. No era que los otros no los amaba, pero estos tenían algo especial, porque era gente que lo venía viendo desde sus inicios, desde antes de comenzar su ministerio. Así que yo me puedo poner en el lugar de Jesús, y si yo fuese estado en esa condición, yo pienso que qué triste para mí que mi familia, que mi casa no crea en lo que yo puedo hacer por ellos, no crea en lo que yo quiero entregarles, no crean en mí. Y este sentimiento de Jesús hizo o impidió que en esta región, que en ese pueblo de Nazaret, Él no pudiese hacer milagros. Sin embargo, dice la palabra en los versículos que leímos,
que hizo algunas sanidades y algunos milagros. Es decir, hubo gente por allí que se salvó, que creyó en él. Pero para como él venía haciendo la obra, prácticamente dice la palabra que no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Ellos no creían en Jesús como el Salvador. Ellos veían a Jesús como el carpintero. Ellos veían a Jesús con sus ojos naturales, con su razón. Y esto los llevaba a tener una perspectiva de Jesús que los llevaba a no recibir las bondades que Dios estaba derramando a través de su Hijo, Jesucristo. Y esto fue una barrera tan grave que muchos de ellos no pudieron experimentar el milagro que Jesús quería entregarles a cada uno en este pueblo. Fue una condición tremenda. Y la familiaridad en muchas ocasiones viene a ser el enemigo de la fe. Y se le voy a repetir. La familiaridad en muchas ocasiones viene a ser el enemigo de la fe. Por eso es que muchas veces a los que tenemos cerca son los que más les cuesta creer en lo que Dios ha hecho en nosotros. Muchas veces los que más tenemos cerca son los que se encargan de recordar nuestro pasado. Muchas veces los que están dentro de nuestra familia son los que dicen, pero ¿qué cosa podrá hacer esta persona ahora? Sí, se ha portado bien, porque pasa igual que con Jesús. Ellos se asombraban y decían, wow, mira el Jesús. ¿Y dónde aprendería a hablar así? Porque yo que sepa, carpintero toda su vida, hijo de María, de hermano de no sé quién. ¿Y de dónde sacaría eso? ¿Qué está inventando? A alguien se lo dijo, de algún libro se le lo sacó. A alguien lo escuchó y es, quién sabe cuántas cosas, porque si les provocaba burla, seguramente ellos imaginaban unos panoramas que no sé, que les producía el restarle importancia al punto que no le creían ni una sola palabra, aunque estas palabras los hacían quedar como que, wow, sí sabe, mira, como que sí sabe, pero este es Jesús, el que creció aquí con nosotros. Y la familiaridad que ellos sentían al conocer a Jesús hizo que en ellos se generara una incredulidad. De modo que todas las obras, que todo lo bueno, que todo lo grandioso que pudo haber pasado en Nazaret, por causa de la incredulidad, no pudo pasar. Esa incredulidad, esa familiaridad les consumió la fe y empezaron a enfocarse en ver a Jesús como un simple ser humano. Dice, y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado. Ahí el que quedó asombrado fue Jesús. Asombrado de la incredulidad. O sea, en serio, ustedes, mi gente, mi pueblo, con los que crecí, ustedes son los que no van a creer en mí. Porque Jesús venía de distintas regiones donde leemos la palabra, donde dice que Jesús se maravillaba de la fe de los que no le conocían tal vez como lo conocían los de Nazaret. Vemos a una mujer del flujo de sangre que ella vio pasar a Jesús y no le importó que ella no fuese a la que fuesen a visitar, porque en ese momento Jesús iba a trasladarse para realizar otro milagro, iba a visitar a la hija de Jairo, y dicen que la multitud, o sea, Jesús era tan famoso por las obras, por la forma en la que Dios lo usaba, que la gente quería estar cerca de él, y dice que la multitud lo agolpaba.
Eso es como cuando usted ve en la televisión a alguien que es muy importante y todos quieren estar con esa persona al punto que ellos tienen que necesitar escoltas, personas que alejen para que los puedan dejar transitar, caminar. De esta misma forma pasaba con Jesús. Alrededor de Jesús iban los discípulos y la gente los empujaba porque la gente quería por lo menos tocar a Jesús. Y esta mujer, la que tenía años padeciendo una misma enfermedad, esta mujer que había gastado todo su dinero para poder ser sanada, era una mujer que ya no tenía esperanza. Era una mujer que había agotado todos sus recursos para mejorar y no lo había alcanzado. Pero al ver ella que estaba Jesús caminando, yo no sé cuál era la distancia, pero vamos a poner un ejemplo que era como allá al fondo del auditorio. Y aquí estaba la mujer. Y la mujer vio esa multitud rodeando a Jesús y dijo, a mí no me importa que haya gente que no me deje pasar. Yo aquí me las voy a ingeniar y yo me voy por debajito. Y la mujer se fue arrastrándose, pasando desapercibida. Ella fue y buscó la forma de estar cerca de Jesús. Y dice la palabra que el solo tocar el borde del manto de Jesús, esta mujer fue sana. No habló con Jesús. Jesús no le declaró una palabra de sanidad. No le impuso la mano para que ella pudiese ser sanada. No pasó nada de eso. No tuvo la oportunidad de escuchar el sermón como los que sí tuvieron la oportunidad en Nazaret. Ella no tuvo chance de hablar con él, porque ella solamente quería estar cerca de él, porque sabía lo que él podía hacer con ella, con su condición, con su enfermedad. Y por eso esta mujer se esforzó en llegar por lo menos a tocar el borde del manto de Jesús, a tocar parte de su vestidura. Y cuando ella se acercó, dice, y tocó el borde del manto de Jesús, dice la palabra que inmediatamente el flujo de sangre que llevaba años teniendo esta mujer, ese flujo cesó. Ella fue sanada de inmediato. Jesús percibió que de él salió poder y dijo, ya va, alguien me ha tocado. Claro, Señor, si todos te estamos empujando aquí, si todos te tenemos rodeados, si la multitud te sigue, ¿cómo no te va a tocar alguien? Y el Señor le dice, no, es que alguien me tocó diferente porque de mí salió poder. Y cuando él pudo ver a la mujer, dice la palabra que este episodio conmovió a Jesús porque él se maravilló. Imagínense, uno a veces se pone a pensar, ¿puedo yo sorprender a Dios con algo? ¿Puedo yo darle a Dios algo si Él es el dueño de todo? ¿Puedo yo decirle, Dios, mira, aquí te traje esto? Algo que iguale lo que Él nos da. Y es imposible. Nos ponemos a pensar y nos ponemos a trabajar y nos podemos esforzar muchísimo, pero no hay algo que pueda compensar todo lo que Dios nos da. No hay algo que incluso pueda igualar lo que Jesús y lo que Dios hace por nosotros. Sin embargo, vemos que en este episodio de la palabra, Jesús se queda sorprendido, pero fue por la fe de esta mujer. Entonces miren la forma en la que los de otras ciudades, la forma en la que otras regiones veían a Jesús. Para otras personas, Jesús representaba a su Salvador. Para otras personas, Jesús representaba la esperanza para sus familias. Para otras personas, Jesús representaba la única salida a su problema, la única solución a su tristeza, a su aflicción.
Jesús era la respuesta que muchos estaban esperando y por eso se alegraban, por eso se maravillaban, por eso creían en lo que Él podía hacer. Y vemos a la misma persona en otro contexto donde no pudo hacer milagros, pero porque no le creyeron. Entonces vemos que la familiaridad sí tiene un efecto negativo cuando nos acostumbramos y cuando perdemos la capacidad de asombro. ¿Se puede perder la capacidad de asombro? Claro que sí. Los que están casados y llevan años de matrimonio, si tú no renuevas esa admiración por tu esposo o por tu esposa, eso a mí de verdad no me agrada para nada. Esa gente que parecen ya que hermanos. ¿Usted ha escuchado? No, es que ya mi esposo y yo somos como hermanos. Dígalo ahí, le da un nepe al otro. Epa, pero. O sea, está bien que haya confianza, esa hermandad porque son hijos de Dios. Hermandad porque son hijos de Dios, pero o sea, lo romántico, mi amor, esposo mío, no hay nadie más hermoso que tú, alguien que me hable tan lindo como tú. O sea, esa admiración que uno siente por esa persona que uno ama, con los años, si tú no lo renuevas, con los años, si tú no velas por cuidar eso empieza a hacerse común. Empiezas a verlo tan normal, tan natural, que ya entonces se pierde muchas veces el amor, se cae en la rutina, en la costumbre, y por eso no hay motivación para uno tener esos detalles, para uno esmerarse por hacer las cosas que le agradan a esa persona con la que decidiste compartir tu vida. Y ojo a los casados, eso debe renovarse. Por eso mucha gente, uno le escucha decir, ay, la mejor etapa es el noviazgo. ¿Usted para qué se casó? Me dijo una señora a mí. Tan bonito que eran de novios. Ya va a ver que eso con el matrimonio, eso se echa a perder. Y yo, el Señor te reprenda. Pero sí, hay gente que apuesta por eso. Hay gente que lo afirma y lo asegura como ella me lo estaba diciendo a mí. Tal vez fue su experiencia, tal vez fue lo que vio. Pero con el tiempo, como seres humanos, nos acostumbramos a muchas cosas que para otros pueden ser sorprendentes. Muchos nos acostumbramos a respirar, ¿o cuántos no? ¿Cuántos dieron gracias hoy a Dios porque pueden respirar? ¡Guau! Me he maravillado de la fe de esto. Pero seguramente hay muchos que no, muchos desayunaron y no dieron gracias, muchos pueden correr y no dan gracias. Uy, Señor, gracias porque pude correr. Uy, Señor, gracias porque me puedo agachar. Uy, Señor, gracias porque puedo mover la muñeca con esta rapidez. Hay cosas que nos acostumbramos como seres humanos y eso es normal. Y uno va perdiendo la capacidad de asombro. Al punto que ya tú lo das por sentado, que no te esfuerzas, que no admiras, que no te sorprende. Y algo así nos puede nosotros pasar con Dios. Algo así nos puede pasar a nosotros como cristianos. Algo así nos puede pasar a nosotros en nuestras familias, con la gente que amamos, con la gente que tenemos cerca, pero sobre todo con Dios, con Jesús. La familiaridad, dígale al que está a su lado, muchas veces te roba la fe. Vemos otro episodio en Juan capítulo 5, verso 38. Vaya y busque allí en su Biblia Juan capítulo 5, verso
38. Y ahí está Jesús en pleno sermón. Dice, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo. Miren a quién se lo está diciendo. Gente que estudiaba las Escrituras, gente que leía la palabra, gente que venía todos los domingos a la iglesia, gente que no se perdía una célula, gente que no se pelaba una vigilia. A esa gente era la que Jesús les estaba diciendo esto. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, les dice Jesús, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Eso está como cuando a veces nosotros estamos más interesados en quién va a predicar que por la palabra que se va a dar. Ay, ¿quién va? Ay, no está el pastor. Entonces yo no voy. La pastora es la que va a predicar. Ay, no, a mí no me gusta, de verdad. Ella no predica así, no tiene los chistes del pastor, esas ocurrencias, eso que canta, ella canta y eso es horrible. Entonces, como no predica el pastor, ¿para qué voy yo para la iglesia? Si usted ha pensado así, no sabía que mi esposo andaba de viaje, Dios le está hablando. Tan chimbo, yo que quería que predicara el líder ese, que siempre lo dejan predicando. Yo que quería que cantara, no sé, yo que quería que cantara Rosa, yo que quería que cantara Luis, y cantó Eduardo. No. Así yo siento que no fluyo en la adoración. Es que si Eduardo canta, viene una barrera a mi corazón que no me deja fluir en el espíritu, porque hasta bíblicos nos ponemos. Y empezamos a comparar quién es el instrumento y no a valorar lo que Dios puede darnos a través del instrumento. Empezamos como a verlo tan común, a sentirnos tan familiarizados con muchas cosas dentro de la iglesia, que eso va disminuyendo nuestra capacidad de asombro, que eso nos va quitando la expectativa, que eso nos va robando de a muy poquito la fe. Y por eso venimos los domingos y esperamos que sea una reunión normal. Muchas veces venimos los domingos y no esperamos que Dios haga nada, porque simplemente queremos es venir a compartir con la gente, a hablar con la gente. Ay, pues yo traje unos invitados, ni modo que los mande solos. Porque si pudiera mandarlos solos, ay Dios mío, ya yo fui. ¿Cuántos años no tengo yo yendo los domingos a la iglesia? Que vaya por primera vez, yo lo dejo allá y me voy, sigo con mis cosas del día a día. Y muchas veces todo se vuelve tan común que ya nada nos sorprende y no esperamos que Dios haga algo en una reunión. No esperamos que Dios haga algo en el tiempo de adoración. No esperamos que Dios haga algo en el tiempo de la palabra, porque ya es algo común, es parte del programa, es más de lo mismo. Y sentimos que no hay algo que Dios pueda sorprendernos. Y cuando estamos en esta condición, sin darnos cuenta, empezamos a vivir una vida de religión, porque esto era lo que le pasaba a estos sacerdotes, a estos hombres. Ellos leían la Biblia, ellos tenían contacto con las Escrituras, y no era que se leían un versículo y ya, y lo memorizaban, no. Esta gente, dice la palabra, que escudriñaban las Escrituras. Y escudriñar es leer con detalle, buscar,
en qué circunstancias se dieron estas palabras que están escritas. Estos hombres no solamente las leían, se las aprendían de memoria. Pero Jesús les dice, ustedes realmente no creen en la palabra. Porque si ustedes creyeran en las escrituras que se saben hasta de memoria, ustedes entonces me creerían a mí. Y el problema de ellos era que no creían en Jesús. Pero decían, somos hijos de Abraham, somos hijos de Moisés. Esas son nuestras raíces, esa es nuestra cultura, la cultura de la fe. Y tenían al Salvador enfrente y esto vino a ser un velo que les impedía reconocer al Salvador, que les impedía ver a Dios obrar. Y dice, sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que viene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará delante de mi Padre. Moisés los acusará. Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo les digo? Jesús, amada iglesia, era el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El que se presentaba ante su familia era el mismo Jesús que sanaba. El que se presentaba ante su pueblo era el mismo que hacía grandes sanidades, milagros y prodigios en otras ciudades, en otras regiones, en otras aldeas. Era la misma persona. Lo único que cambiaba era la perspectiva con que la gente lo veía a él. Era la expectativa que tenían los pueblos y las personas acerca de él. Esa expectativa o la falta de ella era lo que determinaba lo que Cristo Jesús pudiese obrar en determinado lugar. Ahora mi pregunta para ti, ¿cuál es la categoría en la que estás en este momento? Tal vez te has acostumbrado a vivir una vida en Dios. Tal vez para los que tal vez vienen por primera vez, se han acostumbrado a ver a Dios. No, yo creo en Dios, dicen. Pero Dios es el Dios que se recuerda en Semana Santa. A Dios se le visita en la iglesia, pues cuando uno tiene alguna necesidad. Pero de resto yo creo en Dios. Y eso también pasa con la gente de la iglesia, no solo con la gente que no viene. Nosotros teníamos una muchacha, muy linda ella, cuando comenzamos en el Doña Gracia. Ella ya no está aquí en el país, pero ella era esa creyente evento. Si pudiese haber una categoría nueva, ella pertenecía a esa categoría. Por ejemplo, tenemos un concierto, ahí estaba ella. Tenemos un evento de mujeres, ahí estaba ella. Tenemos una convención de alabanza, no sé, ahí estaba ella. Era entre las primeras que teníamos la entrada asegurada. Porque es que ella estaba en todo, menos los domingos, menos en reunión de célula, menos siendo discipulada, porque ella era de ese tipo de personas que le agradaba muchísimo más de lo que cualquiera puede pensar este tipo de actividades. Y muchas veces nosotros somos así. ¿Qué puedo yo aprender un domingo? ¿Qué puedo yo buscar un domingo? Y saben, hay maneras de recuperar la inocencia en el corazón y de que se caigan los velos que no nos permite tener la expectativa y una fe que pueda ver a Jesús obrar en milagros. ¿Sabes
que el mismo Jesús que sanó ayer, el mismo Jesús que levantó a los muertos, es el mismo Jesús del que nosotros hablamos y predicamos. Es el mismo Jesús al que oramos y al que pedimos. Y es el mismo Jesús que puede hacer un milagro contigo hoy. Pero ¿será que hay alguien que puede creer realmente que hoy Dios puede sanarlo? ¿Será que hay alguien que de verdad puede decir, hoy Dios va a hacer un milagro financiero en mi casa? ¿Será que hay alguien que puede decir, hoy Dios, hoy es el día en que Dios va a convencer a mi esposo para que pueda buscarle? Hoy es el día en que yo me levanto a asumir el llamado que Dios me ha hecho con mi casa. ¿Será que hoy es el día donde yo, eso que llevo por años esperando, hoy es el día que lo voy a recibir? ¿O te ha pasado que te has acostumbrado a la enfermedad? ¿Te has acostumbrado a tu situación económica? ¿Te has acostumbrado a no tener sueños? Porque ¿para qué? Si eso no se puede alcanzar. Si tuviera los recursos, tal vez sí me pongo a soñar. Pero como no tengo nada, mejor no me hago ilusiones. No sea que me decepcione. Entonces evito mantener mi corazón sano de cualquier tipo de decepción, frustración o trauma por no alcanzar lo que quiero. Eso no es decepción, evitar problemas, eso se llama incredulidad, falta de fe. Porque nos acostumbramos a escuchar, porque nos acostumbramos a asistir, porque nos acostumbramos a hablar como se habla en la iglesia, porque aprendemos a decir amén, porque aprendemos a tener contacto con la palabra, inclusive con la oración, pero en nuestro corazón realmente no estamos creyendo que algo pueda suceder. ¿Saben que escuché este testimonio? No recuerdo exactamente de quién, pero cabe completico en esto que estamos hablando. Y era que había una iglesia, no sé dónde, no me pregunte, pero esa iglesia estaba orando porque había un lugar cerca donde la gente hacía cosas muy malas, donde tomaban, donde se drogaban, una tipo discoteca, donde hacían muchas cosas horribles y donde asistía la gente pues para dañarse a sí mismo. Y la iglesia, como estaba ese local cerca, dice que un día se levantaron el pastor junto con la iglesia y empezó a orar. La iglesia empezó a orar por ese lugar y empezaron a orar y empezaron a orar, y resulta que un día el lugar, de repente hubo un cortocircuito y el lugar cayó, se destruyó, se cerró el negocio. Lo cierto es que el dueño de ese negocio se topó con algún miembro de la iglesia y dijo, Dios nos respondió. Le dice el hombre que había estado en la oración cuando se hizo en contra de aquel lugar. Y entonces este hombre empezó a acusar a los pastores y a la gente de la iglesia porque por culpa de ellos el negocio se había quemado, porque ¿quién los había mandado a orar? Entonces llamaron al pastor y le dijeron, usted es el culpable porque usted empezó a orar para que de este sitio no se dieran más las cosas que estaban pasando. Y el pastor dijo, es que yo no esperaba que de verdad se fuese a destruir. O sea, nosotros oramos, pero tampoco pensé que fuese a pasar esto. Que de verdad se iba a cumplir aquello por lo que estábamos orando. ¿Cuánto nos ha pasado así? A veces decimos, vamos a orar por aquel enfermo. Pero oramos, pero al mismo tiempo no creemos que algo vaya a pasar. Oramos por nuestros esposos, pero a veces no creemos que de verdad Dios los va a cambiar. Oramos por las finanzas y cuando vemos que entra una plática, ay, mira, sí, de verdad pasó. Yo realmente no creía que Dios lo iba a hacer. Y algo así pasa cuando nos acostumbramos a muchas cosas dentro de la iglesia.
y a nuestra vida con Dios. Hoy te vuelvo a hacer la pregunta con la que comencé. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Quién es Jesús para ti en este momento? Un hombre que le puedes llevar tus cosas para que las repare, como hacían los que vivían allí en Nazaret, que les llevaban sus cosas. Ay, Jesús, el carpintero, arréglame aquí. Tome, póngame el taquito aquí, esta mesita me le echa una pintadita o me la pone de blanco para restaurarla. O eres como muchos que recibieron milagros porque en Él vieron su única esperanza. Es tiempo, iglesia, de restaurar nuestra esperanza para con Dios. Es tiempo de restaurar y de sanar nuestra fe. Es tiempo de empezar a venir con una perspectiva diferente domingo tras domingo, reunión tras reunión. Porque cuando tú empiezas a tener la esperanza en que Jesús pueda hacer algo, a tener la fe para que Jesús haga algo, entonces tu corazón, cada momento, cada reunión, cada circunstancia, tiene la esperanza de que Dios puede hacerlo por fin. De que hoy puede ser el día en que yo tenga mi milagro, que este puede ser el día en que venga la sanidad, que venga la transformación de mi casa, de mi familia, que este día puedo consolidar, se va a dar la provisión para alcanzar ese sueño. Y allí lo material, las condiciones físicas o los recursos pasan a otro plano, sencillamente porque empezamos a creer en lo sobrenatural de Dios. Empezamos a creer en los milagros que Dios hacía, y que esos milagros de la Biblia no son solo relatos de cosas maravillosas que pasaron, sino que son cosas que son posibles hoy en día, que nos pueden ocurrir hoy en día. ¿Sabes qué experimentó el pueblo de Israel cuando lo sacó el Señor de tantos años que llevaban de esclavitud, generaciones que llevaban de esclavitud? Y el Señor abrió el mar, lo sacó de esa condición de ser esclavos. Y uno de los milagros para mí más sorprendentes, porque yo me lo imagino hoy y yo quedaría impactada, es el que descendió maná del cielo. Empezó a llover comida del cielo. Pero a que no saben qué, se aburrieron del mismo menú. Todo el tiempo maná, Señor. No puedes ingeniarte maná guisado, por lo menos. Maná al ajillo. Maná con pan. Maná con, no sé, con otra cosa. Maná salteado. O sea, todo el tiempo el mismo plato. Y el Señor simplemente se los quitó. Ellos lo vieron tan común, el que cayera y descendiera alimento del cielo, que eso impidió que el Señor lo siguiese haciendo. El primer día, imagínenselos, está lloviendo comida del cielo, está cayendo maná, y la alegría de ellos de ver la respuesta de Dios, pero esa alegría pasó en un momento a ser el motivo de queja, pasó a ser el motivo de una cosa más por ver de Dios, pero de verdad no me impacta. Otra vez lo mismo. Hoy, iglesia, es un tiempo para ver a Dios obrar. Yo no sé qué cosa necesites que suceda y qué cosas se han estado apagando en tu corazón. Tal vez ya tú no crees que Dios realmente pueda sanarte. Tal vez ya tú no crees que las cosas se puedan solucionar en tu hogar, en tu empresa,
que Dios ya no te pueda dar esa familia que tanto anhelas. Tal vez ya tú no estés creyendo en tus hijos o en lo que necesites ver que represente para ti un milagro. Has empezado a ver las reuniones como algo común, pero la forma en la que nosotros podemos recuperar la manera en que vemos a Dios y pasar de verlo como un carpintero a verlo como nuestro Salvador, es que empecemos a tener humildad y a reconocer quiénes somos nosotros y quién es Él. Cuando nosotros empezamos a recordar quiénes somos nosotros, nos damos cuenta que nuestra condición siempre se inclina al mal, que nuestro corazón tiene tendencia al pecado, a lo malo. Que cuando nos sentimos fuertes es porque a veces estamos llenos de cosas. Pero cuando esas cosas no están, entonces nos sentimos destruidos. Y así es el corazón del hombre. Un corazón que se aleja de la verdad, de la fidelidad. Y sin embargo vemos que la expresión de amor de Dios para con nosotros es traernos a la verdad, quitar los velos de nuestro corazón y permitirlo ver a Él y ser salvos, ser reconciliados, tener acceso a su palabra, a su persona, poder conocerle, poder experimentar esa paz. Y cuando nosotros estamos claros de esto, nos sentimos privilegiados, nos sentimos honrados, porque sabemos que no lo merecemos, porque sabemos que no somos dignos de recibir tanto favor, tanta gracia, tanta bondad de parte de Dios. Y ahí lo reconocemos al mismo tiempo como ese Dios poderoso, como ese Dios sanador, como ese Dios que todo lo puede, porque sé que yo solo no puedo. Y esto automáticamente me hace reconocer que Él sí lo puede hacer por mí. Entonces, estar claro en quién soy yo y quién es Él me hace tener un corazón sano, que no pierda la capacidad de asombrarse y de creer en Él. ¿Sabe cuántos domingos tengo asistiendo a la iglesia? Desde mis 17 años. Y puedo decir que ni un solo domingo, a menos por causa de alguna enfermedad o de cuarentena mientras cuidé a mis hijos, o porque estamos predicando en otra iglesia, he dejado de asistir a escuchar la palabra de Dios. Y algo que cuido y por lo que procuro velar es creer que en cada reunión Dios puede hacer algo. Y si en mi corazón empieza a entrar la monotonía, porque puede entrar, lo identifico y digo, no, recuerda que tú no tendrías todo lo que tienes si no tuvieras a Dios. No creas que Dios hoy no te puede dar algo más, que Dios no te puede hablar de otra forma, que hoy Dios no puede mostrar algo nuevo en ti, darte algo mejor, darte algo diferente. Y cuando nosotros reconocemos eso, entonces estamos conscientes de que Dios puede hacer milagros hoy. ¿Usted puede creer que Dios puede hacer milagros en esta reunión? En este momento. ¿Saben? El adormecimiento espiritual muchas veces viene porque se cae en una monotonía. De verlo todo común, de verlo todo por los ojos físicos.
Pero ¿sabes qué es igual a expectativa? La fe. Cuando tú vas a un lugar donde nunca has ido y esperas conocer, tú tienes expectativa. Y tú abres tu corazón a eso porque es algo por lo que tú quieres ir. Por eso te estás trasladando o esforzando. Tú dices, algo espectacular me va a pasar a mí en ese lugar. Algo voy a ver. O sea, voy a vivir una experiencia sorprendente porque es que yo toda mi vida he querido estar ahí o ir para allá. Tú tienes una expectativa y esa expectativa es la que nosotros como iglesia no podemos perder ante Dios. Porque el día en que la perdemos, caemos en la ingratitud. Yo recuerdo, hace el 5 de julio mi esposo cumplió años y pasó algo muy gracioso que muchos de ustedes vieron y me comentaron después porque yo lo publiqué. Y fue que estaba cantándole cumpleaños a mi esposo, así todo bonito como yo canto, ¿verdad? Entonces, en el fondo se escuchaba Matías llorando. Y yo igual lo monté porque no me va a arruinar mi video. Pero la razón por la que él estaba llorando era porque él me dijo todo el tiempo, cambur con avena, cambur con avena. Estoy cansada de esas panquecas con cambur y con avena. No puede ser otra cosa. Y ese era el llanto de Matías. Porque como nosotros nos estamos intentando cuidar, los postres, cambur con avena. Las panquecas, cambur con avena. Las tortillas, al que no saben, cambur con avena. Y Matías se obstinó. Otra vez. O sea, él lo que pasa es que él tenía la expectativa de que yo, como era el cumpleaños del papá, yo iba a hacer unas panquecas con chocolate como lo que antes hacía. Pero yo hice unas panquecas con avena y miel. Y eso le bajó la expectativa al punto de que se puso a llorar. Matías, pero no es tu cumpleaños. Pero estoy cansado. Todo el tiempo lo mismo, cambur con avena. Pero ahí es donde uno recuerda el mensaje que le daba a uno la mamá. Imagínate los niños. No, bueno, a muchos nos pasa. Imagínate los niños que no tienen que comer. Y uno, cuando era un niño, uno decía, sí, pero igual no me lo quiero comer. O sea, eso no hace que yo cambie de opinión. Y yo, como buena mamá, le dije lo mismo. Dije, Matías, hay niños que no tienen que comer, que no tienen nada que meterse en el estómago. Dale gracias a Dios porque tienes esto. Bueno, al final le tuve que freír unos pequeños que tenía en el congelador porque no se lo comí. Pero algo así pasa con nosotros. Hay otra reunión. Cambur con avena otra vez. Los mismos chistes, ya me lo sé. Que el pastor, que la pastora fue la que lo persiguió, que la pastora fue, que todos esos son chistes ficticios, déjeme aclararle. Otra vez con eso de que no sé qué y las historias, una y otra vez, ya yo me las sé de memoria. Voy a ir yo otro domingo a escucharle los mismos chistes al pastor. La forma en la que predica, ya sea qué hora va a orar y cómo va a orar seguramente. Entonces yo mejor no voy, me quedo lavando, que tengo un ropero, que tengo que cocinar, porque es que hoy se tienen que ablandar las caraotas y la costilla, y voy a aprovechar para hacer tal cosa. Pero es que si tú en tu corazón supieras que Dios en esta reunión puede hacer algún milagro, tú no te la pierdes.
Y no solo no te la pierdes, tú invitas a gente, porque sabe que esas personas pueden por fin recibir un milagro. Y eso es lo que Dios va a hacer hoy. Porque yo creo que el Dios que sigue obrando en nuestros corazones y que tiene misericordia de nosotros, hoy puede hacer un milagro en tu vida. Es tiempo de que como iglesia empecemos a dar gracias. Pero solo un corazón que cree puede dar gracias. De lo contrario, nos familiarizamos tanto con las bondades de Dios que por eso ya ni siquiera damos gracias. No damos gracias porque nos tienen salud, nos damos gracias por el techo donde vivimos, sino que nos ponemos a ver Instagram y decimos, ay, si tuviera la casa que tiene fulanito. Pero Dios me dio esta casa, ¿qué más? Gracias, Señor. Pero un corazón lleno de ingratitud, de queja, un corazón que totalmente ha perdido la expectativa de que pueda recibir algo de Dios.